victoria y desafiadas. Vamos a empezar a hacer políglotas y la próxima vez lo vamos a tener que decir en inglés. Sí, somos misión cristiana, ¿cómo? Internacional, ¿verdad? Y tenemos que lograr que los demás también nos entiendan en su propio idioma. Y el día de hoy, tal y como platicábamos en las comunidades, ¿verdad? Vamos a tocar un tema que es especial para los varones, pero que va a ser de bendición para todos nosotros, porque todos nosotros, ¿verdad? Tenemos hijos varones también, y esto es necesario que lo enseñemos. En realidad la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla acerca de esto, y actualmente se está manejando algo que se llama la nueva hombría. La nueva hombría no es sino simplemente alguien que seguramente leyó la palabra de Dios y se dio cuenta que esto ya estaba escrito y quiso traer algo, según ellos, nuevo. Y es nuevo realmente para aquellos que no lo conocen. Pero para nosotros que conocemos la palabra de Dios es simplemente un recordatorio, ¿verdad? Sabemos nosotros que Dios ama a los niños, ama a las mujeres, y que también ama a los hombres, y que a todos nos ama por igual, porque para Él no hay acepción de personas. Simplemente que hay veces que nosotros, al desconocer ciertas cosas, tenemos esa costumbre de quejarnos de todo, ¿verdad? Los niños se quejan de los papás se quejan de los hijos, los esposos se quejan de las esposas se quejan de los esposos, y así no vamos a estar contentos nunca. Imagínense una persona que llega con mucha sed a un lugar y pide agua y dice, no tengo. Ay, este nunca tiene nada, ¿verdad? Llega y le dice, no, sí, mira, tengo un vasadito. Ay, cuando menos un vasadito, pero pues, ¿por qué no tiene más? Después le dan un garrafonzote. ¿Y este que cree que me vengo muriendo ese? ¿Verdad? Porque nada nos va a quedar bien cuando una persona está acostumbrada a la queja. No va a haber manera de que nosotros le tengamos contento. Por eso Dios, al saber que nuestro viejo hombre, nuestra vieja persona, pues para no nada más enfocarnos en los hombres, nuestro viejo ser humano está viciado, entonces lo que primero hace con nosotros es renovarnos. Y nos renueva, hace nacer de nuevo, y entonces, ahora sí, a ese nuevo ser le puede empezar a enseñar nuevas cosas. Porque el hombre generalmente, en este mundo, ¿verdad?, que está colmado de pecados y de errores humanos, ha tenido la idea, es algo así como las ideologías de ahora, ¿no? Eso nada más está en la cabecita de algunos, pero esos algunos nos gustan a todos, y entonces el hombre, algunos hombres, pensaban que eran superiores, y ustedes pueden ver a lo largo de la historia, ¿verdad? Han escuchado de Mussolini, han escuchado de Hitler, y no solamente se sentían más que las mujeres, se sentían más que otros hombres y se sentían con el derecho de poderles quitar la vida, ¿verdad? Porque es una idea que no nace en el corazón de Dios, sino nace en el corazón del propio hombre, por su propia dureza, porque el hombre quiere ser exaltado. La parte de la naturaleza humana, específicamente en el hombre, es que quiere ser exaltado. Por eso, cuando él se siente no respetado por alguien, entonces se pone a la defensiva, ¿verdad? Por eso vemos tantas y tantas peleas entre hombres y mujeres, esposos, ¿verdad? Porque el hombre se siente que no está siendo respetado. Sin embargo, el respeto no se merece, el respeto se gana, ¿verdad? Mismo Jesús nos lo mostró en la cruz. Él ya tenía su gloria, se despojó de ella, pero vino a la tierra a ser obediente, y esa obediencia lo hizo que pudiera recuperar su gloria, ¿verdad? No es que es mía, dámela. Simple y sencillamente él se hizo obediente, y obediente hasta la muerte en la cruz.
El hombre históricamente ha menospreciado todo, incluso a su propio ser. Y es por eso que vemos nosotros tantos y tantos videos en las redes de hombres poniéndose en riesgo, ¿verdad? Y sabemos nosotros que según las estadísticas, el hombre vive menos que la mujer, ¿verdad? Yo tuve una tía que vivió 102 años, seguramente usted conoce de personas que vivieron muchísimo más, pero mis tíos, ¿verdad?, murieron jóvenes, vamos a llamarle así, ¿verdad? No sobrepasaron los 80. Así porque el hombre, pues a veces se menosprecia a sí mismo. No es que esté apuntando a alguien, no es que esté menospreciando a la mujer, no es que esté menospreciando a los niños, es que menosprecia todo, porque tiene una falta de sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un hombre que no teme a Jehová. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los necios desprecian el conocimiento y la reprensión, la disciplina. Entonces, cuando tú como hijo, como hija, menosprecias la corrección de tus padres y te enojas porque te están corrigiendo, entonces estás menospreciando la sabiduría de Dios, porque es a través de ellos que Dios está queriendo dirigir hacia donde debes ir. Muchas veces nos quedamos con algunos versículos de la Biblia, nosotros como hombres, ¿verdad? Y les hablo porque pues, yo soy hombre y conozco bien la manera en la que yo he pensado y he visto este mismo pensamiento en muchos otros, y tomamos versículos, y no nada más los hombres, muchas personas, pero como ahorita estamos apuntando a los hombres, por eso les comento, ¿verdad? Leemos la Biblia, pero no la entendemos y solamente buscamos esos versículos que favorecen la posición que yo quiero mantener. Y entonces nos gusta, si no, yo soy la cabeza de la mujer, porque la palabra en realidad lo dice, pero dice también que Cristo tiene que ser mi cabeza, ¿verdad? Pero esa parte no la mencionamos. La mujer debe estar sujeta a su marido. ¿Escuchaste? Le decimos ahí a la esposa, ¿verdad? Pero nunca seguimos leyendo, dice, sujetados los unos a los otros. Y dentro de esos otros está tu esposa, está tu hija, están tus hijos, están tus papás, están todos los demás, otros. Pero usamos nada más ciertas cosas para fomentar nuestro orgullo y decir, bueno, pues yo soy lo mejor de la creación. El Señor se lució haciendo. Y es verdad, porque dice la palabra que la obra de las manos del Señor es hermosa por naturaleza. Pero recordemos que también a la mujer la hizo Dios. Entonces también ella es hermosa. Recordemos la enseñanza del domingo pasado en donde Dios, ¿verdad?, también ama a la mujer. La vuelve su hija, y recordemos a la mujer samaritana, las mujeres que vinieron ayer, ¿verdad?, escucharon también acerca de la mujer samaritana y entendieron, ¿verdad?, cómo Dios ama a la mujer y la volvió su hija, y esa hija fue y dio testimonio. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de Dios y ellas hijas de Dios, merecemos la misma honra, y no es que yo tenga que ser más que ella. Y a lo mejor ella, porque históricamente fue menospreciada, ¿verdad?, no específicamente ella, sino todas las mujeres, llega al punto en el que se la cree y dice, yo valgo menos. Y vemos tantas y tantas mujeres mendigando amor, así como también hay hombres mendigando amor. Y ni ellas ni nosotros tenemos que andar mendigando amor, porque tenemos a alguien que nos ama sobre todas las cosas. Y Él no solamente nos ama, sino que nos buscó, nos encontró, y aquí estamos por amor a Él, por agradecimiento. Imagínense ustedes que el rol del hombre y la mujer se redujera a lo que la humanidad cree, que el hombre es proveedor, que el hombre es el que manda, y la mujer tiene que estar en la casa atendiendo a los hijos, atendiendo propiamente el hogar. Nosotros como hijos de Dios sabemos que esto algún día va a terminar, y usted ya no va a tener hijos, porque todos volveremos a ser hermanos. Ya no se van a casar, dice la palabra, ni se darán en casamiento, sino que todos estaremos ahí unidos a nuestro Señor. Y dice que tampoco existirá esta tierra ni el cielo que podemos ver, porque lo hará todo nuevo. Entonces, si mi rol es ser proveedor y el rol de la mujer es estar en la casa atendiendo, el día que no podamos hacerlo, ¿qué será de nuestra existencia? Por lo tanto, el rol del hombre tiene que ser algo muchísimo mayor.
no se debe reducir a todo eso. Claro, sí compete a ello, pero el ser proveedor no solamente significa llevar el dinero a casa, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Porque hay un rol que el Señor nos ha dado para ser verdaderamente hombres de familia. Porque somos parte de la familia de Cristo. Entonces el Señor nos quiere enseñar a ser no los que manden, sino los hombres que verdaderamente sepamos vivir en familia. Entonces, la primera cosa que Dios quiere que el hombre entienda y que nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos es vivir con integridad. Mi hijo no puede estar dándose copia en la escuela. Mi hijo debe decir, ok, no estudié, merezco reprobar. Y merezco ir y decírselo a mi papá. Y que mi papá me dé la disciplina adecuada. Las mujeres, ¿verdad?, no deben estar pensando en, yo necesito mantener a mis hijos, no importa, voy a agarrar a ese hombre que ya tiene a su propia esposa, pero que yo sé que tiene el dinero suficiente para mantener a los míos. Porque debe vivir en una integridad. Y el hombre no debe tomar a una mujer que no sea su esposa. Ser íntegros. Y esa es la parte más difícil de toda la vida. La integridad. Y nos justificaremos de muchas maneras. Es que yo la amo. Sí, ámala. Entonces también respétala. Ya vemos muchos que no sabemos hacerlo. Y cometemos errores y después nos presentamos ante el Señor y obviamente el Señor nos va a perdonar. Pero a partir de allí tenemos que mantenernos en integridad. Y la integridad no solamente es física. La integridad también es mental. Porque si yo ya codicié algo, aún con eso dice la palabra de Dios, yo ya pequé, yo ya adulteré. Entonces no puedo estar codiciando algo que no es mío. Tienes tu esposa, tienes tu esposo, entonces ella es tuyo, es tuyo. No tienes por qué codiciar a nadie más, por muy bien que te trate, por muy bien que te sientas con esa persona, por muy guapo o guapa que se vea. Entonces, nuestro trabajo, aparte de vivir en integridad física, es tener una integridad mental, pero también emocional. Yo no puedo estar odiando a nadie, ¿verdad?, a espaldas de nadie. Obviamente, si tú tienes algo contra una persona, dice la palabra que tienes que ir con ella, con esa persona, y decirte, y ponerte a cuentas con ella. Porque eso es integridad. A lo mejor la persona no te vio fallar, pero tú sabes que le fallaste. Tu integridad te debe dictar, decir, ¿sabes qué? Perdóname. Y la otra persona se va a decir, pero no me has hecho nada. Es que tú no te diste cuenta. Pero lo hice a escondidas de ti. Perdóname. Quizás no necesitemos decirle todo, ¿verdad? Aunque seguramente nos va a preguntar. Y para no meternos en esos problemas, pues mejor mantenernos en una integridad completa. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 13, la vamos a estar leyendo casi todos los versículos excepto uno, en la versión Reina Valera contemporánea. ¿Okay? Me gustó mucho esta versión. Dice, manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes. Y la palabra también nos dice que la persona, el hombre más fuerte, no es aquel que conquista ciudades, sino aquel que se controla a sí mismo, sus pasiones desordenadas, sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, todo aquello, ¿verdad?, tiene que entrar en esa fortaleza. Yo no soy fuerte cuando voy a un gimnasio y no estoy diciendo que sea malo ir al gimnasio. Tú puedes ir al gimnasio y fortalecer tu cuerpo, claro que sí. Pero más que eso, tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Mantenerme en oración constante. Porque va a llegar el tiempo, dice la palabra, en la que junto con nuestro Señor Jesucristo nosotros gobernaremos. Pero ¿cómo puede una persona de pensamiento débil poder gobernar? Y la palabra también dice, ¿verdad?, que aquellos que anhelan obispado, aquellos que tienen una promesa de parte de Dios para tener una posición,
Lo primero, una de las cosas que primero debemos hacer es saber gobernar nuestra casa, ¿verdad? Porque es una práctica para lo que haremos después. Y de eso se trata la fortaleza. Verdaderamente ser fuertes, espiritualmente hablando, integralmente hablando. Porque una persona puede ser muy fuerte espiritualmente, pero si no se alimenta sanamente, si estamos comiendo grasa, si estamos comiendo diferentes cosas, nuestro cuerpo no va a aguantar, ¿verdad? Entonces debemos tener integridad en todo. Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Dice, y todo lo que hagan, todo. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Todo lo que tú hagas, háganlo de corazón, con toda su pasión, como para el Señor y no para la gente. Y cuando habla la palabra no para la gente, también está hablando de nosotros mismos. Y no quiero decir con esto que no haya nada que debamos hacer por nuestro bienestar. Usted debe hacer cosas por su bienestar y el de su familia. Tener tiempos juntos, reírse, salir. A lo mejor no a comprar nada, simplemente a caminar y a echarnos en el montecito, a lo mejor en el zacatito cortado, ¿verdad? Y tirarnos allí, ver el sol, las estrellas en la noche, la luna, tomados de la mano con nuestra pareja, nuestro esposo o nuestra esposa, en el caso de los hombres. Pero hacerlo todo para Él. Entonces, esto viene de la mano con la integridad. ¿Por qué? Porque como lo voy a hacer como para el Señor, cuando yo esté a punto de hacer algo que al Señor no le agrade, entonces sabré que no lo debo hacer, ¿verdad? Entonces yo debo estar siempre atento en todo momento en el fortalecimiento de mi fe, como lo decía el versículo anterior. La primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y 4, nos dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa. ¿Cuántas esposas? Una. Imagínense, ya es difícil con una. Metes a tener 2, 3, 4. No, qué cosa. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Una. ¿Cuántas esposas debemos tener los hombres? Y por ende, las esposas deben tener un esposo, ¿verdad? No es que andemos como el saltamontes. No me fue bien con esta. Pues me voy con esta otra. Pues tampoco, fíjate que las dos son malas. Y me voy con otra. Y fíjate que si todas están siendo malas, a lo mejor el malo es otro, ¿no? Porque no está teniendo nada bueno con ninguna. Entonces mejor tienes una sola esposa. Aprendes a amarla. Aprendes a entenderla. Aprendes su lenguaje de amor. Porque todos tenemos un lenguaje diferente para expresar amor. Y a lo mejor ese lenguaje no es el que tú estás esperando que tenga para contigo. Pero tienes que aprendértelo para entonces valorarlo, para entonces disfrutarlo, ¿verdad? Yo no soy mucho de que me abracen. Pero a mi esposa le gusta abrazar. Entonces, ¿qué hago? ¿Me dejo abrazar? Porque a ella le gusta. Ese es su lenguaje de amor. Y yo he entendido que también ese es el lenguaje que ella quiere recibir. Y entonces, a pesar de que yo no soy mucho de que me abracen y tampoco mucho de abrazar, abrazo, la llevo de la mano, ¿verdad? Le paso el brazo por el hombro, de repente se acerca a mí, la agarro por la cintura. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje que tenemos que ir aprendiendo. Imagínate que tu esposa, hablando de los varones, es japonesa. Tú eres mexicano, obviamente, porque estamos en México. Y ella no sabe español. Y tú no sabes japonés. ¿Qué tendrías que hacer? Aprender su idioma. Y es lo que muchos de nosotros no entendemos
cuando nos casamos, que se están casando dos personas completamente diferentes, que tienen costumbres diferentes y por lo tanto idiomas diferentes, porque a lo mejor en casa una palabra significa una cosa y en tu casa significa otra muy diferente, o a lo mejor ni la conocen, ¿verdad? Tenemos que aprender a leer a nuestra pareja, a nuestra esposa, a entenderla. Yo sé que a mi esposa no le gustan los ramos de flores, no me los despreciaría, pero no le gustan. Si yo le regalo tacos, ella está feliz, ¿verdad? A mí me regalan tacos y pues, no es que yo no los quiera, yo no los como, pero yo como un país soy súper mega alegre y si me dan mole, mejor, ¿verdad? Y ella lo sabe. Y entonces, esa es la forma en la que vas conociendo, pero nosotros llevamos apenas 12 años de casados. Imagínense qué cosas vamos a saber el uno del otro cuando tengamos, si Dios lo permite, 50. Y qué bonito es irse conociendo constantemente, ¿verdad? Tener una sola esposa, que seamos sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, apto para enseñar, y lo decíamos el domingo pasado para las mujeres, tienen que aprender a enseñar, ¿se acuerdan? Y es algo que también nosotros tenemos que saber. Recuerden, la mujer salió de nosotros, y si la mujer tiene que aprender a enseñar, no es que tú, por ser hombre, ya sepas enseñar. Tenemos que aprender a enseñar y volvernos aptos para ello, y entender que toda persona apta para enseñar también aprende a ser enseñada. Para entonces todo lo que está aprendiendo lo añadimos a lo que podemos enseñar y entonces somos cada día más sabios, ¿verdad? No afecto al vino, ni pendenciero, o sea, plentisto, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino como amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en ¿cómo? En sujeción, con toda honestidad. Ay, es que esto es para los hombres, ¿no? Mi hermana también es para usted. Nuestros hijos tienen que estar en sujeción. ¿Quién pasa más tiempo en casa con los hijos? Claramente tiene que haber una comunicación con el esposo y para saber cómo vamos a educar a los hijos, pero la que va a hacer que las reglas se cumplan en casa tiene que ser la mujer, aunque en el supuesto caso, ¿verdad?, el hombre sea el que las establezca, que no somos nosotros, es Dios en su palabra y nosotros tenemos que llevarnos por esa palabra. ¿Qué tiene que hacer la mujer como ayuda idónea? Ok, si ya está establecida esta regla, yo hago que se cumpla. Si ya el varón dijo, tú, a los hijos, ¿verdad?, tú vas a barrer, tú vas a trapear, a lo mejor tiene 3, y tú vas a lavar los platos, entonces la mujer verifica que él barra, que él trapee y que él lave los platos. Ella pasa a ser la supervisora de todos, porque nuestros hijos tienen que aprender. ¿Cómo van a aprender si no hacen? Imagínense usted que esos hijos crecen y Dios les da la bendición de poder estudiar la universidad fuera. ¿Acaso va a ir usted a limpiarle, a lavarle, a cocinarle? Ellos tienen que hacerlo solitos. ¿Y en dónde si no mejor en casa aprenderlo? Porque aprenderlo afuera es muy difícil. Y cuando se casen y la esposa esté acabando de dar a luz en casa, ¿verdad?, y no se pueda parar, ¿qué vamos a hacer los hombres que no aprendimos? No, necesito que te pares ya porque la casa está súper mega sucia, ¿eh? No hemos comido. He tenido que comprar pollito asado todos los días y ya se está acabando el dinero. Párate, porque pues no. ¿Qué tendría que hacer un hombre de verdad? Se para él, tranquila, fíjate, voy por el pollito y te preparo un sancochado de aquellos que hasta vas a querer repetir. Y nos vamos, nos compramos nuestro pollito, nuestras papas, nuestra zanahoria, ¿verdad?, nuestros tomatitos, cebollita, nuestro ajo, poquita sal porque es mal para la salud. Y le ponemos todo. ¿Y listo? Gloria a Dios por esas mamás y esos hijos que han tenido la diligencia de poder aprender todas estas cosas. Y podemos decir, mamá pudiera estar un día fuera de casa y yo no padecer
su ausencia, ¿verdad? Obviamente, cuando mamá pues tenga que partir, porque el Señor le habló, sufriremos por su ausencia, pero no por las razones inadecuadas. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. En la versión Reina Valera 1960 dice: en lo cual hay disolución. Más bien, ¿qué cosa? Llénense del Espíritu, con E mayúscula. Por lo tanto, se refiere al Espíritu Santo. Yo pregunto, no me conteste, recuerda que las preguntas son retóricas. ¿Tiene tiempos de adoración en casa con sus hijos? ¿Tiempos de oración en casa con sus hijos? Ay, mamá, es que no puedo. Mamá, es que tengo tarea. Después la haces. Mamá, pero es que usted quita el internet. No lo voy a quitar, te prometo que no. Mamá, pero es que estoy jugando. Esto es tu herencia para la vida. El juego lo puedes hacer en otro momento. Mamá, pero es que estoy leyendo. El libro no se va a quemar, a menos que sea un libro inadecuado. Siempre hay tiempo para todas las cosas, dice la palabra. Tiempo para todo, pero hay también un tiempo que nosotros como varones debemos entender que tenemos que darle a Dios. Porque ya decíamos, Cristo tiene que ser mi cabeza, para que entonces yo pueda ser cabeza de alguien más. Quien no puede respetar la autoridad, no puede estar en autoridad. Entonces nosotros, aunque sea mamá y no papá el que me diga, vente, vamos a orar, yo voy dejando todo. Porque dice la palabra también que no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Por lo tanto, si nuestra madre es nuestra madre el día de hoy, es porque Dios así lo quiso, que ella fuera nuestra autoridad. Y entonces tenemos que respetarla, ¿verdad? Y llenarnos del Espíritu. El domingo pasado hablábamos de aquellas dos mujeres que bendijeron a Timoteo con esa fe. Nosotros tenemos que aprender a absorber todo lo bueno que haya de la gente que está a nuestro alrededor. Si vemos, obviamente, no voy a evitar mencionar, ¿verdad?, que nuestra madre no va a ser perfecta. Nuestro padre tampoco, a menos que el celestial, sí. Pero el padre terrenal, no. Así como nosotros no seremos perfectos, nuestros hijos van a ver errores, pero nuestros hijos debemos enseñarles a ser sabios y que desechen lo malo y tomen lo bueno. Porque qué fácil es juzgar al que está enfrente cuando tú no has pasado las mismas situaciones que ellos han pasado. Cuando te pasen, a lo mejor cometerás los mismos errores, a pesar de que ya los viste en otra persona. Hay varios tipos de personas. Uno, el que aprende de sus errores. Dos, el que aprende de los errores de los demás. Y tres, el que nunca aprende. ¿Cuál queremos ser nosotros? ¿Verdad? Tenemos nosotros, ¿verdad?, aquí que llenarnos del Espíritu. ¿Qué otro rol o qué otra actividad dentro de nuestro rol está en la vida del hombre? Proveer para su familia. Pero esto, comentaba yo al principio, no se reduce al hecho económico. En este mundo, en esta tierra, en este presente que nosotros estamos viviendo, ya no solamente es el hombre quien aporta económicamente, ya también la mujer, y a veces los hijos, ¿verdad?, que ya están en una edad de trabajar, están aportando de una u otra manera. Y entonces, ¿de qué tiene que proveer el hombre? Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Segunda carta de los Tesalonicenses dice 3:10: cuando estábamos con ustedes, también
les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, ¿qué cosa vamos a proveer? Miren, aquí cuando habla del trabajo es no realizar ningún tipo de actividad. Usted, como hijo, es parte de un equipo, y ese equipo va a poder llegar lejos si trabaja unido. Pero si cada quien da golpes por su propio lado, imagínense usted que estamos queriendo derribar esta casa, este lugar, y entonces yo me pongo a picar ahí, alguien más se pone a picar ahí enfrente, alguien más de este lado, y así nos vamos distribuyendo por cada pared. ¿Cuánto cree usted que tardaremos en derrumbar todas las paredes? Ahora imagínese usted si todos agarramos un marro cada quien y empezamos a golpear una misma pared. ¿Será que tardaremos lo mismo en derrumbar esa pared? Y después nos iremos a otra, y después a otra, y después a otra, y será más rápido el trabajo, ¿verdad? Y si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, entonces ponte un equipo. Mamá se cansa, mamá no es invencible, a pesar de que la veamos todopoderosa casi, ¿verdad? En casa ella se multiplica, barre, trapea, prepara la comida, ya atendió al bebé, le cambió el pañal, le dio de desayuno al chamaquito que se va a la primaria, ya lo llevó a la primaria, se regresó, dejó con el señor al bebé que estaba ahí, el señor lo cuidó, ya está listo, el desayuno ya servido, tiene que lavar los platos, tiene que empezar después de lavar los platos a preparar el almuerzo, porque el chamaquito, que es una piraña, llega con hambre, y el esposo, que salió también tempranísimo, porque la señora está despierta desde las 4 de la mañana para tener el marido que se va temprano, se queda preparando el desayuno para los niños que se van después, y así, ¿verdad? Nunca descansa. Llega todavía a las 9 de la noche, mamá, tengo hambre, ahí está la cena. Ya mamá con el último de pila va, prepara la cena, y después, ay, ¿por qué se durmió tan temprano mi mamá? Como que no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque lo está haciendo sola, pero tiene un equipo. ¿Por qué tendría que hacerlo sola? Eso es lo que usted y yo como varones tenemos que proveer, la ayuda. ¿Qué otra cosa como varones tenemos que proveer en casa? El amor, la unidad. En verdad tendría que ser el hombre el que dijera: a ver, todos, vamos a orar, vamos a alabar, vénganse. Porque él es sacerdote, él es la cabeza. Él es el que dice, pero si no hay esa cabeza, o esa cabeza todavía no está haciendo la función, la mujer tiene que entrar al quite, porque por eso es la ayuda idónea. Y enseñarle a los hijos, ¿sabes qué? No a juzgar al papá. Ojo, no es que, mira, ese que no está haciendo tu papá, tú sí lo debes hacer. No, tranquilo. Aquí tenemos que conducir a nuestros hijos a honrar a las demás personas, aunque ellas no estén haciendo la labor, ¿verdad? Pues yo tengo simplemente que enseñarle qué es lo que debe hacer. A lo mejor alguna de esas enseñanzas le llegue a ese varón, ¿verdad?, que no lo está haciendo. Proverbios 13:22 dice: es bueno dejar herencia a los nietos, las riquezas del pecador las hereda el hombre justo. ¿Qué cosa vas a proveer? No solamente para tus hijos, no solamente para tu esposa. Tienes que estar pensando y mirar más allá a tus nietos. ¿Sí? Está fuerte, ¿verdad? Y entonces nunca voy a terminar de trabajar. Pues, miren, la historia de Israel es muy peculiar. Y esa historia nos enseña muchas cosas. Si usted se da cuenta, el hijo pródigo no esperó que su papá muriera para recibir la herencia, ¿cierto? El hermano del hijo pródigo tampoco. Después el papá, cuando el hijo pródigo regresó, dijo: todo esto es tuyo, puedes hacer con él lo que quieras. ¿Qué es lo que está haciendo ese padre ahí? Enseñando a sus hijos a administrar. Uno lo despilfarró todo, no aprendió, pero regresó a seguir aprendiendo. Entonces él dijo: necesita aprender más, lo recibo, porque yo quiero que a mi hijo le vaya bien.
Y si a mi hijo le va bien, ¿qué va a pasar con mis nietos? Le va a ir bien. Definitivamente. Y usted quiere tener nietos que les vaya bien, ¿cierto? No es que usted vaya a tener que vivir trabajando y ahora le va a tener... No, usted enseña a trabajar a su hijo, a su hija, para que entonces con sus propias manitos ellos se ganen el sustento y puedan decir, mi papá, mi mamá me enseñaron y hoy soy un hijo honesto, honrado, trabajador y hago las cosas que debo hacer. Génesis 3:19 dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. Yo creo que esto lo leyeron los panaderos. ¿Sí saben cómo hacen el pan? ¿No? Se pasan la masa por ahí. Pero no es de la frente, es de la barriga. Pero bueno, qué rico es el pan. Ay, esa se me hizo agua a la boca pensando en el pan. No en el sudor del panadero, ¿eh? Hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Tenemos que esforzarnos. No siempre vamos a estar trabajando de la misma manera. Hay etapas en nuestra vida. Y todos podríamos decir que hoy en día, bueno, a lo mejor no todos, ¿no? Pero sí la mayoría, no hacemos las mismas cosas que hacíamos cuando bebés. Cuando éramos bebés, ¿qué hacíamos? Llorábamos, comíamos, ¿verdad? De mamá, y nos cambiaban el pañal porque hacíamos nuestras necesidades. Hoy, a lo mejor sí lloramos, pero no para que nos satisfagan, por dolor, por tristeza, por otras cosas. Comemos, pero ya no de mamá, porque mamá ya nos soltó a los 6 meses, 8 meses, ya no nos destetaron, ¿verdad? Y empezamos a comer, a veces hasta de más comemos. Seguimos haciendo nuestras necesidades, pero ya no necesitamos de alguien que vaya y nos limpie. Ahora nos limpiamos nosotros solitos, ya tenemos otras actividades. Es lo mismo que pasa cuando nosotros vamos creciendo. Cuando somos niños, no realizamos ningún trabajo, nuestro trabajo es jugar, ¿verdad? Muchos juegos son didácticos y aprendemos cosas jugando. Ya estamos más grandecitos, nos mandan al jardín de niños y hacemos ciertas cosas más enfocadas a un aprendizaje, pero nosotros seguimos creyendo que estamos jugando. Pero, oh decepción, llegamos a la primaria y ya esos juegos, nada, y empezamos a hacer otras cosas. Pasa el tiempo, ¿verdad? Y llegamos hasta la universidad y ya las tareas no son tan sencillitas como lo eran en primaria. Y ahora ya hasta lloramos, nos quedamos hasta las 3, 4 de la madrugada y papá y mamá, ¿y no te vas a acostar? Yo quisiera, pues sigo mi tarea. Yo me acuerdo un día que me dormí ahí sobre el teclado. Desafortunadamente cayeron líquidos que fluyen cuando uno duerme, ¿verdad? Tuve que limpiarlo porque tenía yo demasiada tarea. Hubo un día que yo no dormí, sino que desde la computadora me levanté, me bañé, me vestí y me decía, ¿no dormiste? No. ¿Y cuándo vas a dormir? Cuando yo pueda, mamá. Ya en los últimos semestres de la carrera. Y ahora, pues ya estoy trabajando fuera, ¿verdad? Hace mucho tiempo, pues veo el resultado de todo ese esfuerzo. Miro a mi papá, 70 años de vida, viviendo plácidamente de todo lo que él trabajó duro, arduo, nos dio todo lo que necesitábamos y nosotros ni nos enterábamos cuáles eran todos sus esfuerzos, pero hoy él disfruta de todo ello. Es necesario que tú te esfuerces, que seas honesto, que seas legal. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe para que entonces proveamos de aquello que es adecuado en nuestros hijos. No estarle como aquellas personas, ¿verdad?, que incluso hasta ellos mismos le destapan la cerveza a sus hijos o le ponen música inadecuada. Esas cosas no nos llevan a nada, sino simplemente a perderlos. Y es por eso que otra de las cosas que Dios nos dejó dentro de este rol es ser líderes espirituales. Un verdadero líder
no es aquel que ordena, es aquel que demuestra con el ejemplo, es aquel que enseña. Tus hijos no saben orar, son niños. Y a lo mejor tú dices, es que yo tampoco sé, pero tú sabes más que ellos. Y entonces tienes que practicarlo para poderles enseñar. ¿Por qué mis hijos no orarán, pastor? Pues porque tú no oras. ¿Por qué mis hijos no leerán la palabra? Pues porque tú no la lees. Y si tú sí estás haciendo todas esas cosas y tus hijos no, hermana, dice la palabra que la vara de la corrección va a desarraigar la necedad de la vida del muchacho. Tendremos que utilizarlo con prudencia, con amor, no para desahogarlos, no para lastimarlos, sino para instruirlos. Toda esta corrección es necesaria. Y hay veces que nosotros nos detenemos, ¿verdad? Porque nuestros hijos nos manipulan y entonces de repente agarra el hijo y no, yo no te amo. Y entonces tú detienes la corrección y ay, no me ama. Yo no le voy a corregir porque me va a dejar de amar. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Hijos, escuchen esto y padres también. La tarea del hijo no es amar a los padres, es honrarlos y obedecerlos. La tarea de los padres es amar a los hijos y corregirlos gracias a ese amor que tenemos por ellos. Porque sabemos, debemos entender que si nosotros no le corregimos, si nosotros no le dirigimos, entonces ese hijo se va a ir directamente a la perdición, a hacer cosas que no le convienen. No detengamos la corrección. La corrección, dice la palabra, que él al que ama, corrige. La pregunta es, ¿amamos a nuestros hijos hasta el grado de poderlos corregir sin dejar que ellos nos manipulen? Porque los hijos van a hacer berrinches, se te van a tirar y te van a avergonzar frente a todos donde tú estés, y a lo mejor por no querer soportar esa vergüenza le vas a dar lo que él está pidiendo, pero entonces en ese momento ese niño va a decir, le gané. Y cada vez que yo haga esto, él me va a dar lo que yo le esté exigiendo. Y él tiene que aprender quién es el que ama. Usted tiene que pararse firme, sereno, continuar, esperarlo. Cuando se canse, él solito se va a parar y se va a dar cuenta que él no tiene la autoridad. Posteriormente en casa se habla con él, ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Sabes qué es lo que mereces? El día de hoy voy a aplicar misericordia y no te lo voy a dar, porque te amo. Esa es mi tarea como padres, es amarla. Los hijos, si nos quieren amar, esa es decisión de ellos. Pero nosotros tenemos que amarlos. Ellos tienen que honrarnos. Pero si lo vuelves a hacer, entonces te va a tocar. Y la próxima vez que lo haga, tampoco es hacerlo en público, ¿verdad? Siempre esperar a llegar a casa en un lugar íntimo. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, ok. No necesitas desahogarte con 15, ¿no? 3, 4 son suficientes. Le bajas tus pantaloncitos, que lo sientan, ¿verdad? Que sepan que tú no estás jugando a ser papá, que es una tarea difícil y que tú los estás dirigiendo para que ellos vayan por un buen camino. Ser líder espiritual es necesario para todos y cada uno de nosotros como varones. Josué 24 del 14 al 15 nos dice, por todo esto respeten y honren al Señor. Y dijimos hace ratito que todas las autoridades son puestas por Dios. Por lo tanto, si tú respetas a tus padres, tú como hijo estás honrando al Señor. ¿Sí? Sírvanle con integridad, de nuevo la palabra, ¿verdad? Y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven,
Por mi parte, eso es lo que dice un buen líder, ¿verdad? Ustedes hagan lo que quieran. Yo ya les di muestra de lo que van a hacer y miren, les reitero mi decisión. Por mi parte, mi casa y yo serviremos a Dios. Tienes que pararte firme. Y tus hijos van a patalear, y tus hijos van a gritar, y van a caer, y van a brincar, y van a caer en el mismo lugar. Porque tú te vas a parar avalada por la autoridad que Dios te ha dado. No es autoritarismo, es amor. Porque tú quieres conducir a tus hijos para que sean hombres de bien, para que también tus nietos puedan tener un buen ejemplo. No nos vaya a pasar como aquel meme, no me dijiste que eras ejemplo, sí, pero nunca te dije que era malo, un mal ejemplo. No, tenemos que ser de buen ejemplo para todos los que nos rodean. Y pararnos firmes, hijo, mira, yo sé que es tu vida, yo sé que es tu decisión, pero sigo siendo tu padre, sigo siendo tu madre, y entonces aquí se va a hacer así. Y tienes que aprenderlo. Te amo y por eso te lo digo. Mamá, ¿qué es que ese muchacho? ¿Qué es que me...? No. Aquí hay reglas. Pero es que son mis amigos. Aquí hay reglas. En día de servicio usted no me busque ningún otro tipo de actividad. En día de comunidad usted se va a la comunidad. En día de oración usted participa de la oración. Si está en casa es porque usted es parte de esta familia. Bien, viene la oración, vamos a orar juntos. Porque es parte de este equipo. Porque la palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. No puede orar papá, no puede orar mamá solos. Tienen que orar con su equipo de trabajo. Y es una de las cosas que usted y yo, como líderes espirituales, tenemos que fomentar. El diablo no se asusta de congregaciones enormes, multitudinales. Él va a estar fuera de las congregaciones santas, de las congregaciones que están fortalecidas en la oración. Deuteronomio 6, versículo del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, yo pregunto, ¿es opcional? Yo te mando hoy. ¿Quién lo dice? El Señor. No te lo manda el pastor, no te lo manda papá, no te lo manda mamá, te lo manda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojo, estarán en tu corazón. ¿Cómo puedo yo tener algo en mi corazón si no lo leo? Si no lo asimilo, si no lo entiendo. Entonces primero lo debo leer, asimilarlo, entenderlo y aplicarlo para que verdaderamente quede en mi corazón. Y se las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuerdes y cuando te levantes y mientras estés vivo, prácticamente. Porque esa es la labor de un hombre de familia, de un hombre conforme a la voluntad de Dios. Vamos a tener errores, mis hermanos, indiscutiblemente todos nosotros. Pero en algo en lo que sí debemos esforzarnos en cumplirlo a cabalidad es ese. ¿Cómo yo puedo enseñar algo que no sé? ¿Cómo puedo saberlo si no me preparo? ¿Cómo puedo prepararme si no leo? ¿Cómo puedo entender lo que leo si primero no oré al que lo inspiró? Y todo es una cadenita. Y a veces decimos, ¿y por qué me va tan mal? He aquí la respuesta. ¿Y por qué a mis hijos? Otra tarea dentro del rol
es amar a su esposa como Jesús ama a su iglesia. ¿Qué tan grande fue el amor de Jesús? Imagínense usted, estuvo dispuesto hasta morir por ella. Y a veces nosotros no queremos ni siquiera renunciar a cosas que hacemos, a costumbres que ya traemos de antes por el bien de nuestra esposa. No, es domingo de fútbol, hija. De aquí yo no me muevo. Y hazle como quieras, pero van a venir mis cuates. Y tú nos vas a atender, porque por eso trabajo toda la semana. ¿Para qué? Voy a descansar cuando menos un día. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Lo hemos dicho alguna vez? Es fuerte. Pero como si mis cuates no tuvieran su propia esposa. ¿Por qué mi esposa tendría que atenderlos a todos? Quizás, como se casó conmigo, pues tuviese que atenderme a mí. Pero yo digo, tanto manos tiene ella como tengo yo, y ¿por qué no nos atendemos mutuamente? ¿Por qué nada más dejarle el trabajo a uno? ¿Verdad? Hay veces que ciertamente, ¿verdad?, te pones a lavar los platos. No, déjalo ahí, ahorita lo hago. Y hasta tienes que rogar para que te dejen hacer las cosas. Qué bonito. Pero también qué bonito siente ella de que tú quieras aportar. Porque eso es lo que tenemos que hacer como varones, como hombres de verdad. Un hombre de verdad no es aquel que tiene muchas mujeres. No es el que sale y el que dice yo mando en mi casa. Sino aquel que dice yo temo a Jehová y obedezco a él. Ese es un hombre de verdad. Un hombre conforme al corazón de Dios, y son los hombres que usted y yo tenemos que formar, porque malos hombres hay muchos allá, habemos muchos allá afuera. Tenemos que hacer la diferencia. El pueblo de Dios tiene que ser diferente. Por eso mismo Dios le dijo, no se revuelvan con los del mundo. Tienen que hacer diferencia. Tienen que poderlos identificar nada más donde los vean. Por eso es que el trigo y la cizaña tienen que crecer. Usted y yo queremos ser trigo, pero tenemos que crecer y dar evidencia de que somos trigo. Porque la cizaña, dice la palabra, que el Señor la mandará a cortar y será echada ¿en dónde? Al fuego. ¿Usted quiere ir al fuego? Entonces tenemos que dar evidencia de que somos trigo, de que somos verdaderos hombres, no monigotes que hacemos lo que la costumbre nos dicta. Porque la única costumbre que nosotros como hombres cristianos debemos tener son las costumbres cristianas, y las costumbres cristianas están escritas en la palabra de Dios, y esas son las que sí debemos estar obedeciendo siempre. Ay, es que eres mandilón. Sí, y me queda muy bien. Me lo hicieron a la medida. Y me gusta. Yo recuerdo a un hombre, ¿verdad?, que sus compañeros le llegaban así a invitar a beber. Imagínense usted, ese hombre venía de vicio. Y entonces llegaban allí y lo encontraban trapeando. Y entonces le dicen, oye, vamos a ver. No, es que tengo que terminar de trapear. Es que eres un mandilón, seguramente tu esposa hasta te golpea. Y él en son de broma, porque pues antes le decían eso y se enojaba, ¿no? Pero ahora en son de broma, fíjate que me golpea tanto que hasta me deja marcado. Yo no quiero que me dejen marcado, entonces mejor, y tú como eres mi amigo tampoco vas a querer que me golpeen tan fuerte. Entonces mejor vete, déjame hacer mi chambita aquí. Porque es así, no puedes ceder. El otro día, ¿verdad?, mi esposa platicaba con un niño, y ese niño le decía, mami, fíjate que, ya lo expuse, fíjate que en la escuela un niño me decía, vamos a jugar a los golpes y a ver a quién aguanta más. Y entonces yo le dije que no. Y él me empezó a decir que era yo una gallina.
Dice, mira, cuando te vengan a decir eso y que te digan que eres una gallina, tú vas a hacer cuac, 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 cuac. ¿Por qué? Porque pues, sí, agárralo a chiste, agárralo a juego. Las palabras no lastiman, pero las acciones sí. Y tú tienes que comportarte como un verdadero hombre, sin ceder. La gente te va a querer manipular para hacer lo que ellos quieran. Pero los hombres de verdad se mantienen firmes, aman a su esposa, la respetan. Las mujeres no es que sean las malas del cuento, sino que recordemos que desde el principio Satanás las manipula. Y es el hombre quien se tiene que mantener firme. ¿Qué hubiese pasado si Adán se hubiese mantenido firme y no come de lo que Eva le dijo? Seguramente seguiríamos en el huerto del Edén todos, recibiendo enseñanzas directamente de nuestro Señor. Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es necesario que nosotros aprendamos esto. Dice primera carta de Pedro 3:7: de la misma manera, ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Y muchas veces dicen, mi esposa no sabe lo que dice. Y pensamos que no tienen razón en las cosas de las cuales se quejan. Pero analicémonos. No somos perfectos. Si se está quejando es porque algo está viendo. En lugar de decirle, ¿te aguantas? ¿Por qué no me jodas? Es complicado, no voy a decir que es sencillo. Es complicado porque va contra nuestro ego. Va contra todo lo que naturalmente nosotros somos. Pero tenemos que morir también a ello. Tarde que temprano, ¿verdad? Y te puedes enojar y te puedes andar de gritón y todas las cosas, pero después tendrás que reconocerlo. Sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas. Ojo, ese más delicada significa que usted y yo como varones también somos delicados. Somos débiles. En la palabra de Dios, en versión Reina Valera 1960 dice, son vasos más frágil. Lo que quiere decir es que nosotros somos un vaso frágil, pero ellas son más frágiles. No es que nosotros seamos fuertísimos, somos un poquito más resistentes. Y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Necesitamos amar a nuestra esposa. Varones, de la manera en la que tú ames a tu esposa, tus hijos aprenderán a amar a la suya. Mujeres, de la manera en la que tú trates a tu esposo, tus hijas aprenderán a tratar al suyo. Varones, de la manera en la que tú trates a tu esposa, las mujeres aceptarán el trato de un varón. Mujeres, a como tú trates a tu esposo, tus hijos recibirán o aceptarán, permitirán que la mujer les trate. Ahora pensemos, ¿cómo queremos que sea la vida matrimonial de ellos? Definitivamente yo no quiero que ellos repitan mis errores, y muchísimo menos que vivan como yo viví. Yo quiero, ¿verdad?, que ellos mejoren. Colosenses 3:19: ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Necesitamos nosotros ser aquellas personas que nuestras palabras sean suaves. ¿Qué otra tarea nos puso Dios
nuestro rol como hombres. Criar a nuestros hijos ayudándolos a desarrollarse física, intelectual y espiritualmente. No podemos estar fuera de la ecuación. Dice Génesis 18:19. Yo lo he elegido, ¿para qué? Para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Porque una de las cosas que el pueblo de Israel le hizo daño fue que los jóvenes, aquellos que no habían conocido la ley, empezaron a hacer las cosas de manera incorrecta, porque sus padres no se le estaban enseñando. Entonces es nuestra labor podérselas enseñar. Efesios 6:4 dice: ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Tenemos que estar presentes en la enseñanza, en la instrucción. Ciertamente la mujer pasa más tiempo con ellos, pero nosotros tenemos que ser aquellos que vengamos a casa y supervisemos que la enseñanza fue dada, que el niño sabe lo que debió aprender, ¿verdad? Eso es lo que hacen los maestros. Los buenos maestros, siempre que empezamos clases, hacen una evaluación diagnóstico para ver qué es lo que el niño sabe y qué es lo que tiene que aprender. Eso es lo que nosotros recurrentemente tendríamos que estar haciendo. No pasamos mucho tiempo en casa, pero tendríamos que estar revisando, ¿verdad? Y tener esas pláticas con nuestra esposa para que juntos podamos llevar por un buen camino a nuestros hijos. Proverbios 20:7 dice: el hombre justo no se aparta de su integridad. Dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Con esto termino diciéndole a los varones, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Nuestros hijos dependen de la tarea de nosotros y de que esa tarea esté bien realizada. Quizás no en perfección, porque no hay ningún solo hombre que sea perfecto, sino que lo podamos hacer en integridad, que no podamos nosotros dejar sin hacer o dejar descuidada ninguna de estas tareas, sino que podamos ser diligentes, que podamos esforzarnos para que verdaderamente forjemos nosotros hombres conforme al corazón de Dios, hombres que aprendan a vivir en familia, que respeten a su familia, que respeten a su esposa, que respeten a sus hijos, que se respeten a sí mismos y que entonces generen una gran bendición para todos aquellos que le rodean. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder orar, para poder dar por terminada esta enseñanza. Padre, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. Gracias, amado Dios, porque en tu palabra has dejado para cada uno de nosotros, niños, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, todo aquello que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos, Padre bueno, a poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, conforme al propósito por el cual tú nos creaste, amado Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y